queremos aprovechar esta oportunidad para directamente explicar el decreto de reservas temporales que ha sido publicado y que ha recibido más de 400 comentarios, tanto del sector como de comunidades, ambientalistas y actores que participan en la cadena de la minería. Y es importante esta socialización porque primero quiero decirles que estamos mirando cada uno de los comentarios con absoluta atención y rigor. Pero también he visto por medios de comunicación, columnas de opinión, que hay varios aspectos que no han quedado claros en términos de dónde viene este decreto, cuál es su génesis, cuál es su objetivo y concretamente a qué va dirigido. Y quiero utilizar esta oportunidad de estar hoy aquí con ustedes para poderlo explicar detalladamente y que podamos clarificar muchos de esos temas. Lo primero que quiero decir es que hay como una especie de aura política en la cual hay un sector ambiental que lo que pretende es frenar la minería o prohibir la minería o disminuir el sector minero en el país. El sector ambiental no es una rueda suelta de la política del gobierno. Y como lo dijo ayer claramente el ministro Andrés Camacho, lo que estamos buscando es una transformación hacia adelante de la minería en el país como sector productivo, en términos de que sea una minería estratégica. Esto significa que se pasa de un modelo con una visión de exportación y de extracción de minerales para la exportación a un modelo que privilegia la explotación de minerales para las cadenas productivas y el valor agregado de la reindustrialización y la transición energética. Esa minería debe además enmarcarse en un contexto de crisis climática que implica una detallada planificación conjunta del sector con el Estado para entender no solamente dónde no se puede hacer minería por determinantes ambientales, sino dónde sí la vamos a hacer y en qué condiciones sociales, ambientales y para qué propósitos estratégicos. No es una lógica de la minería como una actividad suelta del encadenamiento productivo del país, sino de la minería como un activo estratégico que debemos trabajar de forma conjunta y planificada. Si hay un tema del que adoleció desde el Código Minero del año 2001 hasta la fecha, tanto la acción del Estado, el marco regulatorio y la lógica de desarrollo de la actividad en el territorio, fue de una planificación concertada y de una planificación estratégica para propósitos de Estado. Cuando hablamos de Estado son propósitos de visión económica del país y también de visión de desarrollo territorial. Se llegó hasta pensar la minería como una actividad de utilidad pública por encima de determinantes ambientales. Se llegó a pensar en la minería como un sector motor de desarrollo desde la lógica de la extracción y exportación. Pero no se logró concertar conjuntamente un proceso de desarrollo territorial. Hubo procesos de titulación con un principio que facultó la ley, en donde la lógica era primero en el tiempo, primero en el derecho. Y se repartieron títulos mineros por todas partes del país sin ningún proceso previo de planificación y concertación social y territorial. Y ese desorden que se creó por ese marco regulatorio, por esa visión política, por esa lógica de desarrollo de un sector, generó dos fenómenos que no solamente son parte de un diagnóstico, sino que son parte hoy de sentencias que así lo reconocen y que nos obligan como Estado a ordenar el desorden causado. Y con eso no queremos llegar ni por un lado a la estigmatización del sector, pero tampoco por otro lado podemos evadir mirar esas realidades, porque lo que nos aboca la sociedad colombiana, el territorio, la crisis climática y este proceso es a reconvertir esas situaciones y transformarlas.
pero para poder transformarlas tenemos que mirarlas y entenderlas y reconocerlas. Y en ese proceso, esos dos fenómenos que se causaron fue, por una parte, una gran conflictividad socioeconómica en muchos territorios, que terminó en perjuicio de los mismos inversionistas, porque no se generó una seguridad jurídica en el sentido que al no haber concertación social y al no haber reglas claras ambientales con autoridades ambientales afirmativas, con recursos y con capacidades, terminó dejándose para último momento, cuando ya hay contratos, cuando ya hay derechos, cuando ya hay compromisos económicos por parte de las empresas. En el último momento se empezó a pensar sobre la realidad social y territorial. Y en ese último momento, que se llama licencia ambiental, muchos de los proyectos, por oposición de los mismos territorios, en una lógica política, y cuando hablo de lógica política, hablo de la política del Estado, de imposición de esa minería sobre los territorios, terminó generando conflictividades que no hicieron posibles los proyectos. ¿Qué tipo de planificación es esa que nos lleva a generar todo un proceso jurídico, todo un proceso económico para que al final no se pueda realizar porque el Estado no fue capaz de garantizar las condiciones sociales y las condiciones territoriales para hacerlo? Y por otro lado generó otro fenómeno que nos pesa a todos, porque sé que también a ustedes el sector formal les preocupa. En esas zonas de minería tradicional que quedaron excluidas de la legislación, que quedaron de facto tácitamente prohibidas porque no podían acceder a títulos y no podían acceder a licenciamiento, pero la actividad minera hacía parte de su vocación tradicional económica, al ilegalizarlas quedaron en manos fue de las mafias y de los actores armados. Y los actores armados sí se convirtieron en los grandes inversionistas en esos territorios para terminar sometiendo a comunidades mineras tradicionales no solamente a la informalidad, a la ilegalidad, sino peor aún a la minería criminal. Y el desastre ambiental que esto ha causado en estos 20 años nos va a costar generaciones recuperarlo. Los impactos en salud por mercurio totalmente puesto en el ambiente sin ninguna consideración, porque obviamente la minería criminal no tiene ninguna reglas, y atado además a nuestras zonas de conflicto armado y a nuestros ciclos de violencia. Y esto es una lógica que conjuntamente como sociedad nosotros tenemos que romper. Primero, porque estigmatiza a un renglón legítimo de la economía y necesario para los procesos industriales y de desarrollo de la transición energética. Pero por otro lado, porque también ha habido víctimas, tanto defensores ambientales, comunidades, territorios, que estas conflictividades socioeconómicas han terminado generando, no solo en el sector minero, sino en otros sectores, que desafortunadamente seamos el país hoy, de acuerdo a la encuesta de Global Witness, en donde más asesinan líderes que defienden los territorios y lo ambiental. Esa es una realidad que tenemos que transformar y que tenemos que transformar conjuntamente. En ese contexto, como no fuimos capaces desde el Estado, no fuimos capaces con el sector productivo conjuntamente, no fuimos capaces de una articulación con los territorios desde las lógicas territoriales, de una planificación seria a largo plazo que incluyera a las poblaciones. Pues terminamos en manos de los jueces. Y ahora son sentencias que nos obligan a ordenar ese desorden. Por un lado, sentencias de la Corte Constitucional, que ha aclarado durante el tiempo de estos 20 años el artículo 35 del Código de Minas y que han sido absolutamente claras que ese artículo 35 es indicativo, se tiene que cumplir obviamente, pero que no exime la posibilidad de que la autoridad ambiental siga generando reservas ambientales, porque eso es una potestad constitucional. O sea, el Código de Minas inicial que fue aprobado y que fue declarado ese artículo 35 exequible pero condicionado, le quitó una frasecita que pretendía que solo las áreas que se decían en el artículo 35 eran las excluidas y el resto de la minería se podía hacer donde fuera, de acuerdo al principio, primero en el tiempo, primero en el derecho. Y la Corte Constitucional dijo claramente no.
porque los derechos colectivos a un ambiente sano y el ejercicio de la autoridad ambiental es un ejercicio público y constitucional. Es un ejercicio de orden público y no se puede renunciar a él. Ese es un primer elemento. Y segundo elemento, esas áreas se tienen que planificar y durante el tiempo, porque estamos en crisis climática, hay un cambio dinámico permanente de las condiciones ambientales. Desafortunadamente esa es la realidad. Entonces vamos a tener que hacer una planificación. Después de 10 años de litigio jurídico, una sentencia del Consejo de Estado en agosto del año pasado nos obliga, primero, que me parece una sentencia que deberíamos conjuntamente examinar, más de 450 páginas, que recoge, me parece casi que no soy abogada, entonces el término que voy a usar tal vez no es exactamente el correcto, pero es una especie de sentencia de unificación, porque recoge todos los precedentes de las sentencias constitucionales y frente a un litigio de acción popular en defensa del ambiente por el procedimiento de titulación minero, decide y nos ordena como Estado ordenar el desorden minero que hemos causado por una falta de planificación proactiva. Y esto no es un juicio al sector productivo, me parece que el juicio más fuerte es al Estado mismo, en las reglas del juego que puso y en el marco reglamentario y procedimental que generó. Reconoce la sentencia, primero, que no hubo una articulación del sector ambiental y el sector minero. Segundo, que esa falta de articulación generó entregar derechos, títulos a privados sin que se consultaran claramente las determinantes ambientales. Tercero, que generó incertidumbre en las reglas del juego. Cuarto, que no hubo además en muchos casos una participación y una socialización efectiva frente a las comunidades. Y quinto, rescata nuevamente la jerarquía constitucional de los derechos colectivos a un ambiente sano y nos da unas órdenes absolutamente precisas que tenemos que cumplir en un poco una lógica, lo voy a decir coloquialmente, de separa aquí el chorro del desorden y de aquí para atrás empiecen a ordenar el territorio y empiecen a generar condiciones de seguridad para las poblaciones, pero condiciones de seguridad también para el sector productivo que va a invertir en esta actividad minera. La primera orden, y por eso es el origen de este decreto se expide en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado. También, como lo discutíamos en la Comisión Quinta de Senado, también es seguridad jurídica que el Estado cumpla las órdenes de los jueces. No es optativo, no es si nos conviene. Desafortunadamente no fuimos capaces en 10 años de organizar esto y ahora nos toca cumplir la sentencia del Consejo de Estado, que es en segunda instancia y que es sentencia de cierre del tema. Lo primero que nos dice la sentencia es que tenemos que las autoridades ambientales definir, nos da 2 años, ya vamos cumpliendo el primer año, definir las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en una cartografía y que ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe contener tanto las áreas actuales, cuáles tienen plan de manejo, cuáles no tienen plan de manejo, pero además cuáles pueden tener minería, cuáles no pueden tener minería. Y que esa cartografía se la tenemos que pasar a la información del sistema minero para que precisamente desde la autoridad minera haya esa coordinación. Lo primero que hizo fue suspender la entrega de títulos por 3 meses hasta que los dos sistemas, del sistema ambiental y el sistema minero, pudieran ponerse de acuerdo, y además exige hoy para la entrega de cualquier título una certificación de autoridad ambiental, que la localización del título no va a estar en un área donde hay un determinante ambiental en donde no se puede hacer. Están las estadísticas, ya llevamos casi 8 meses en ese proceso. Hay dificultades en las autoridades ambientales regionales
y tenemos que seguir en el proceso, pero básicamente esa fue la iniciativa del Consejo de Estado para lo que yo llamo frenar el chorro. Lo segundo que nos dice es, reconozca también las áreas de protección in situ. ¿Qué significa un área de protección in situ? Son estrategias de conservación que no limitan áreas del sistema de áreas protegidas, pero sí son estrategias de conservación que hay en la normatividad que permiten sostener funciones ecosistémicas claves para un territorio. Por ejemplo, las zonas de recarga de acuíferos. Y nombra, porque la sentencia en sus 450 páginas recoge absolutamente todos los tratados internacionales que ha firmado Colombia en materia ambiental, todas las figuras de protección, tanto de protección in situ como del sistema de áreas protegidas, las recoge absolutamente y las traduce en órdenes muy específicas. Eso es nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, reservas de la biosfera, corredores biológicos importantes que se hayan definido por parte de las autoridades ambientales. Y nos dice también que los reconozcamos. Pero posteriormente, y lo voy a leer textualmente, nos dice que con base en esos documentos, que nos da 2 años para publicar, pero 2 años es el tiempo máximo, ¿no? No es como el tiempo que tenemos que tomarnos, queremos ayudar a cumplir la sentencia. Nos da un tiempo para adoptar y elaborar mediante acto administrativo la cartografía de las áreas de protección, haciendo uso de la figura prevista en el artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales y en el decreto 1374 del 2013, a efectos, ojo, estoy leyendo textualmente la sentencia, de prohibir en tales áreas el desarrollo de todo tipo de actividad minera hasta que exista certeza sobre la compatibilidad de esa labor en la zonificación de cada territorio protegido. Lo que nos está diciendo la sentencia es, en lógica amplia del mecanismo de precaución, no es un abuso del mecanismo de precaución, porque no es arbitrariamente en donde la autoridad ambiental se le ocurra, sino que está diciendo, identifique esas áreas y utilice el Código de Recursos Naturales. Código de Recursos Naturales que está en nuestra jurisdicción desde el año 1974. No son tampoco nuevas noticias. ¿Qué dice el artículo 47 del Código? Lo voy a leer textualmente también, Código de Recursos Naturales que rige mucho de la normatividad ambiental del país. Dice, sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos, y acá es muy importante este punto, no se van a afectar situaciones jurídicas consolidadas. No, eso está por fuera del derecho y nosotros no vamos a actuar por fuera del derecho. Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las normas especiales de este código, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de concesión o autorización de uso de particulares. Ese es el artículo 47 que nos obliga a la sentencia a aplicar. Y la figura del 1374 del 2013, que es la primera vez, tampoco estamos aplicando una figura que no se haya aplicado antes. La figura del 1374 del 2013, decreto del gobierno de Juan Manuel Santos, generaba la declaratoria de reservas temporales para áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Qué es lo que implica esto? Que eso saca ese territorio específico de precisamente la titulación, la concesión y la explotación. Eso puede verse como una medida restrictiva, pero debe verse también como una medida
afirmativa del sector ambiental para prevenir causar precisamente conflictividades en entrega de títulos donde no se debería. Ahora, hay otra pregunta que ha surgido en el debate. ¿Es este decreto un decreto de aplicación universal, irrestricta, sin límites, que va a ir a prohibir la minería por todos los territorios? No. El decreto es simplemente la sombrilla para generar los lineamientos. Además es firmado por el ministro de Minas y Energía, la ministra de Ambiente y el presidente, porque es una articulación sectorial de ordenación del territorio. Pero el decreto solo genera los lineamientos y nos genera claramente esa facultad, lo restablece. ¿Qué hace el decreto diferente al 1374 del 2013? Que utiliza todo el código, todo el artículo 47 del Código de Recursos Naturales en aplicación a la sentencia. Porque la sentencia nos dice, aplique el artículo 47 y el 1374. Cuando vamos a ver el 1374, solo se generó para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Y qué hemos incluido en el decreto? También esas reservas pueden ser, por ejemplo, para la organización de la formalización minera en territorios en conflicto. También puede ser porque, por ejemplo, haya minerales prospectivos de la transición energética. Eso le toca a Minas, eso no lo hace Ambiente, pero lo hace en acuerdo con Ambiente para, por ejemplo, la explotación de esos recursos por parte directa del Estado. Entonces, es una herramienta que nos va a permitir ordenar integralmente territorios que hoy tienen alta conflictividad y desorden. Vamos a poner un ejemplo. Un territorio donde hoy tengamos unos títulos mineros entregados que no tengan consolidación de derechos o situaciones jurídicas consolidadas, una minería informal, unas zonas ambientales que hay que proteger, un conflicto social con las comunidades, por ejemplo, campesinas, agrícolas o con el agua misma, que puede en este caso que estoy diciendo surtir acueductos. La reserva temporal nos permite un poco congelar la situación y sentarnos con los actores a planificar el territorio. ¿Cuál va a ser el polígono donde se permita la minería a cierta escala? ¿Cuál va a ser el polígono de formalización? ¿Cuáles son las áreas de protección del agua que no se tocan y no se van a tocar? En la aplicación del decreto hay otra pregunta que hemos recibido y ha sido la temporalidad. Y ahí tiene, digamos, razón el sector en decir, bueno, ustedes me van a empezar a congelar áreas y se van a quedar ahí años de años mientras ordenan. La sentencia nos ordena también que porque entonces, ojo, esta es la sombrilla. El decreto no es aplicable en ese momento. El decreto se aplica cuando empiezan a salir las resoluciones concretas para cada área, porque había otra pregunta, ¿dónde están los estudios técnicos que soportan este decreto? No, el decreto está en cumplimiento de la sentencia, genera la sombrilla jurídica, clarifica los aspectos del artículo 47, genera los lineamientos y criterios. Si vamos ya a actuar concretamente en un territorio, hay que sacar una resolución que tiene que estar sustentada en estudios técnicos, que si va a utilizar el principio de precaución, principio legítimo y base de la sentencia, lo tiene que utilizar con justificación y apego a la ley. La Corte Constitucional ha sido muy clara de cuáles son los criterios. Esto tiene jurisprudencia. Hay que aplicar la jurisprudencia y demostrar que el caso concreto donde se va a aplicar, se aplica el principio de precaución correctamente. Se sustenta esa reserva temporal, se sustenta el polígono, se hace participación en territorio sobre la medida, no son medidas arbitrarias. Se concerta porque la reserva temporal nos va a ayudar a ese ordenamiento, nos va a ayudar a poner reglas claras, nos va a ayudar a la concertación social y luego se saca la resolución. Esa resolución además tiene principio de legalidad, pero también tiene principio de recurrencia, tiene principio de demanda si hay actores que consideran que su justificación no está adecuada a la ley. O sea, estamos en el marco del Estado Social de Derecho. No hay un sector ambiental arbitrario que venga a imponer normas a rajatabla para arrasar con la minería en el país. Hay un sector ambiental en cumplimiento de una sentencia que está buscando ordenar el desorden que hemos causado y que está cumpliendo la norma. Ahora, cada una de esas resoluciones, por lo tanto, debe ser más bien un instrumento que sea visto por el sector
como un proceso de solución de conflictividades que se han extendido en el tiempo y no se solucionan los problemas en el territorio. Vamos a darle cierre a situaciones territoriales para poder recuperar también confianza entre los territorios y el sector, para poder avanzar en la implementación de una política minera estratégica. Hay otra pregunta clave, 2 preguntas, se me acabó el tiempo, pero voy a terminar con 2 preguntas que hemos recibido en los comentarios. Una sobre la temporalidad. La sentencia nos obliga a que cada una de estas resoluciones o cada una de estas reservas temporales tenga un cronograma y un plan de trabajo de la zonificación, el ordenamiento y el propósito por el cual la declaramos. No podemos simplemente sacar resoluciones sin temporalidad. ¿Qué dice el decreto? Que cada una de las áreas tendrá su temporalidad porque las situaciones son diversas. Pero lo que debe tener la resolución es un cronograma claro de cumplimiento con responsabilidades del plan de zonificación. Esto también le da claridad a los actores de qué es lo que estamos haciendo. Es difícil sacar un cronograma de eso sin concertación en territorio. Significa que estas resoluciones van a tener que tener ya un proceso de acuerdo social base para avanzar. Y un segundo cuestionamiento que hemos recibido en los comentarios es por parte de los mineros que están en proceso de formalización. Hay un temor que la reserva vaya como a caerle a los polígonos de formalización. Es precisamente un decreto firmado por Minas y Energía y Ambiente porque hay un propósito nacional de la formalización, porque sabemos que hoy la ilegalidad y la informalidad está creando más impactos ambientales que si formalizáramos esa minería. La formalización en muchos aspectos debería generar un menor impacto y eso lo tenemos que demostrar en territorio. Eso no es simplemente porque la gente se formalice ya hay menor impacto. Eso tiene que ser demostrado. Lo estamos hablando, por ejemplo, con los mineros de California y de Betas alrededor de poner un sistema de monitoreo del agua que nos ayuda a demostrar que la formalización va a cuidar la cuenca que surte de agua a Bucaramanga. Entonces, las reservas, por eso también está incluido, puede incluir tanto la reserva ambiental como formalizar o poner los polígonos de formalización, pero en el marco de un ordenamiento territorial y ambiental claro. Y vamos a tener que manejar situaciones complejas porque esto no es un problema fácil en ninguno de los territorios. Y vamos a tener que ser creativos. Por eso no es una norma rajatabla estandarizada, sino que con base en los lineamientos, con base en la sentencia, con base en los criterios, cada territorio va a tener su resolución que adecúe las condiciones a esa situación. Y es un trabajo conjunto entre el sector minas y el sector ambiente. Es un poco la explicación del decreto, de dónde viene su fundamento, cuál es su propósito y su intención, cómo se va a operacionalizar y si da un paso adelante en buscar organizar el sector en cumplimiento de una sentencia. Termino diciendo y reafirmando el mensaje del ministro Camacho ayer, lo que nos interesa es una minería que se posicione como un sector estratégico para una transición climática y una transición energética que debe hacer el país. Eso debe estar circunscrito a límites ecológicos, porque nosotros no podemos simultáneamente decir que vamos a generar una gran industria de turismo de naturaleza como sector prioritario y al mismo tiempo decir que vamos a generar una minería rajatabla que no conserve esos atributos de los cuales queremos también vivir. Y para eso necesitamos una planificación conjunta previa con mucha fuerza del Estado que le genere garantías y claridad a las empresas de las reglas del juego del sector. ¿Dónde se va a dar esta discusión de fondo y que tenemos que darlas conjuntamente? En el proyecto de ley minera, que va a tener fuertes componentes ambientales y fuertes componentes sociales, pero también para buscar una minería productiva que genere valor agregado y encadenamientos en el país. Y por último, decirles que significa en un país muy biodiverso, en un país altamente vulnerable, reconocer que también ha sido el Estado y la debilidad de sus instituciones y su debilidad de presencia territorial que ha ayudado a generar estos conflictos.
pero que tenemos que abrir un camino común de fortalecimiento del Estado, de fortalecimiento de las reglas del juego, pero también de una perspectiva hacia dónde va el sector minero en el marco, en el contexto social y ambiental de los territorios, pero también de una visión económica estratégica a la que contribuye. Muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.